Muchas gracias nuevamente a todas y a todos. He preparado una presentación. Espero que no les aburra porque creo que estas cosas pueden ser a veces muy tediosas. Pero creo que mostrar algunos datos y hablar de algunos hechos puede ayudarnos a entender, o por lo menos a suscitar algunas inquietudes, espero, respecto de este tema, que no es mi especialidad, pero que cuando uno está trabajando con las universidades aprende mucho, no solamente lo que uno ha estudiado primariamente, seminalmente, sino también otras áreas del conocimiento. Entonces he preparado una presentación, no sé si me pueden ayudar, por favor, yo les voy a ir indicando a las personas que me están, creo que al fondo. Entonces, si pueden poner la primera lámina, ¿no? Por favor. Bueno, ya se dijo en la mañana, en el acto de apertura, estamos en una transición demográfica acelerada, ¿no? Como ustedes van a observar posteriormente, lo que los demógrafos mencionan siempre como la pirámide demográfica, esta está cada vez más gordita en la parte superior. Cuando yo estudié economía y me mostraron este gráfico, pues era lo ancho, lo más ancho, éramos los que estábamos escuchando a nuestros profesores, éramos los jóvenes. Pero esto ha cambiado. Y por lo tanto, también, como ya también se dijo en la mañana, el profesor Carlos creo que lo mencionó, esta transformación demográfica que estamos viviendo implica otras transformaciones también, de todo tipo, ¿no? Empezando por la salud. Hoy, la salud cuesta, ¿no? Todo cuesta, ¿no? Todo cuesta. Incluso es una cosa curiosa que siempre he encontrado. En lo público siempre se dice es gratuito, ¿no? Lo público es gratuito. No se paga, pero no es gratuito, ¿no? Alguien lo paga. Y lo público lo pagamos los que le contribuimos quincenal o mensualmente, y ahora está la declaración anual de impuestos, ¿no? Para las personas físicas, nuestros impuestos al SAT, ¿no? A este sistema de administración tributaria. Entonces, hay impactos, ¿no? Por esa transición demográfica en la salud. Hoy hay enfermedades muy importantes, ¿no? Que afectan de manera muy significativa a los adultos mayores, la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, etcétera, que son caras de tratar, ¿no? Tienen un costo alto. Por hablar de la parte económica, este sesgo económico, que ustedes me perdonarán, no estudian economía, no les conviene, mejor estudien otras cosas más interesantes. Pero hay eso, hay eso. Pero también hay otras cosas también, ¿no? Ya hablábamos también de lo cultural. Fíjense qué interesante, en las sociedades occidentales o más occidentalizadas, los viejos son vistos como residuales, ¿no? Ya su tiempo ya pasó. Y efectivamente, la fuerza fundamental está en los jóvenes, ¿no? Pero los mayas o las poblaciones originarias, los abuelos así llamados, ¿no? Los ancianos, son fuentes de consejo, de sabiduría, ¿no? Culturalmente son muy importantes en las comunidades. Se les toma en cuenta y son muy respetados, ¿no? Porque saben, tienen experiencia. Entonces, bueno, esto solamente para decir que hay el proceso de transformación demográfica que estamos viviendo en México y en el mundo en general, ¿no? Es acelerado y hay cambios que inevitablemente y adecuadamente tenemos que considerar, entender y vivir con él de manera, como se ha dicho, equitativa, inclusiva, digna, ¿no?
Poco se habla, por ejemplo, de las mujeres indígenas o de los pueblos originarios o afrodescendientes, ¿no? Esos no se ven, ¿no? Casi nadie habla de ellas, ¿no? Por ejemplo, para hablar de un tema de género, ¿no? De mujeres mayores, ¿no? Ya de edad madura. Acabo de estar en el norte de Guatemala, en la selva, en una reunión, porque ahí hay una iniciativa de educación superior, y vinieron las comadronas, ¿no? Mujeres indígenas, mayas, quechis, mopans e itzáes, que le dan a luz, o sea, acompañan a las madres embarazadas del 50% de los niños y niñas que nacen ahí. Imagínense si no tienen importancia estas personas, estas señoras. Son extraordinarias. Y no sé si ustedes han pensado en el significado de la comadrona, es la que está junto a la madre. Co es estar junto a, ¿no? Y si se está junto a una madre embarazada, se está junto a la nueva vida. Casi nada, ¿no? Bueno, esto para introducir el tema. La siguiente, por favor. Bueno, en América Latina, como podemos ver en estos cuadros, ¿no? La mitad de la población en América Latina, esta estimación de cómo ha crecido por un lado la población y la tasa de crecimiento, como estamos viendo, conforme avanza el tiempo, la tasa de crecimiento de la población disminuye, ¿no? Y al disminuir, necesariamente hay menos jóvenes, ¿no? Y eso explica en parte, por lo menos, este asunto de que está envejeciendo la sociedad. No hay una sustitución. Fíjese, yo me acuerdo que cuando estaba yo en la universidad, la tasa de crecimiento de la población de México era del 3,4%, 3,4%. Hoy es del 1,9% o un poco menos, ¿no? O sea, hay menos jóvenes hoy y por lo tanto. Adelante, por favor. Y fíjense usted la población de 60 años o más en América Latina. En el 2010 eran el 9,9, 10%, hoy ya son casi el 15%, ¿no? Está avanzando, ¿no? Hay un proceso de crecimiento de aquellos que pasamos, ¿no? de un margen de edad de los 60 años. No sé si esto es una decisión un poco arbitraria, seguramente tiene alguna fundamentación médica, ¿no? o médico-biológica, ¿no? Que a partir de los 60 años ya es un adulto mayor. Pero lo que es cierto es que esta tasa de población, este porcentaje, de la población total de los que son adultos mayores vis-a-vis, ¿no? De los que no lo son, pues está creciendo. Adelante, por favor. Bueno, y para el 2100 en América Latina, estos de 60 o más serán casi la mitad de los 40%, 38%. Es enorme. Es enorme. Porque bueno, esos son los de más de 60, pero los que están un poco en medio, ¿no? Si sumamos los que están, digamos, entre los 40 y los 60, más los que son de 60 y más, pues son la mayoría. Son seguramente 60 o 65% de la población. O probablemente más. Nuestros invitados que están hoy aquí seguramente tienen datos mucho más precisos sobre esta. Pero lo que sí es cierto es que eso, otra vez, las implicaciones de todo eso son enormes. ¿Por qué creen ustedes que Europa, por ejemplo, y los propios Estados Unidos, independientemente de esta amenaza a la civilización que se llama el señor Donald Trump, no está en el poder, ¿por qué creen ustedes que los migrantes son importantes en esos países? O sea, ¿qué pasa cuando uno se jubila, ¿no? Se pensiona? Bueno, recibe una pensión.
reciben un monto de dinero para sobrevivir, pero hay algo más importante: deja de producir riqueza. Sobre todo los que producen cosas, ¿no? Nosotros los profesores nosotros producimos conocimiento, que es importante sin duda, ¿no? Pero los que hacen cosas materiales, que se venden, que se intercambian, cuando uno se pensiona, ¿no? Y otra vez, como todo cuesta, nada es gratuito, alguien entonces tiene que producir esa riqueza para sostener a los que ya no la producen, pero que sí tienen que recibir una cantidad de dinero para sobrevivir, ¿no? Entonces, eso es una cuestión realmente muy importante en el caso nuestro de América Latina, que como ustedes ven, nos gana Europa, sí. Pero en América Latina es muy importante. Les voy a contar una anécdota interesante. Abro un pequeño paréntesis. En el 2015, la UDUAL hizo, junto con lo que era el CONACYT, que ya no existe en México, ahora es una Secretaría de Estado, el CONACYT, la Academia Mexicana de Ciencias, la UDUAL, la UNAM y las comisiones de educación de la Cámara de Diputados y de Senadores, lanzamos la iniciativa de la Agenda Ciudadana para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Llamamos a los 10 premios nacionales más importantes de México y les dijimos: a ver, señores, queremos preguntarle a la población, a los mexicanos, ¿qué deben de investigar las universidades? Bueno, los premios nacionales son preguntarle a la población. Eso lo decimos nosotros, ¿no? Los científicos a veces hay algunos que son muy populares. Pero finalmente accedieron. Y dijeron, bueno, les dijimos, bueno, muy bien, ¿cuáles son los 10 grandes problemas o los 10 problemas más importantes que ustedes creen que tiene México? Nos dijeron la educación, la alimentación, la salud, las adicciones, etc. 10. Y pusimos computadoras en mercados y en muchos lados y le dijimos a la gente, ¿no? Oiga, hicimos una plataforma muy fácil de usar. Escoja usted cuáles son las 3 cosas que considera más importantes que las universidades deben estudiar o investigar. Bueno, les cuento esto, ahorita les digo qué pasó. Pero les cuento esto porque esta era una repetición de un ejercicio similar que se había hecho en Europa, ¿no? Bueno, en México los 3 asuntos más importantes que dijo la gente fue: quiero comer, quiero educarme y agua, ¿no? ¿Saben qué ocurrió en Europa? En Europa, lo que la gente dijo: en promedio vivimos 80, 85 años de edad. Queremos vivir más de 100. Entonces queremos que las universidades investiguen cómo podemos vivir más de 100 años. Y bien, ¿no? Entonces, aquí es una cosa interesante. O sea, todas las implicaciones, incluso para el conocimiento, ¿no? La ciencia ha logrado, mis padres, yo recuerdo que hablaban de que si uno llegaban a los 50, ya habían vivido muchísimo, ¿no? Y en breve tiempo, hoy en promedio en México, en promedio, se vive 75, 76 años. ¿Y ustedes? Bueno, adelante, por favor. Bueno, en América, aquí hay distintos datos, ¿no? De cómo está la población de más de 60 años en distintas partes del mundo. Y América Latina, pues está más o menos al parejo de lo que ocurre a nivel mundial. Nos gana Norteamérica, no se diga Europa. Asia también es parecido a México, Oceanía está más envejecida, ¿no? Pero vamos ahí, ¿no? En América Latina estamos en un lugar que es cada vez mayor. Eso es lo significativo que hay que resaltar de este gráfico. Adelante, por favor. Y es lo que yo les decía hace rato, ¿no? La pirámide de población. Fíjense ustedes cómo en el 2060, que está a la vuelta,
Yo ya no voy a estar, ¿no? Algunos de los que estamos aquí ya vamos a estar. Pero en el 2060 miren cómo arriba, ¿no? Están los mayores. México va a ser una sociedad de personas mayores, ¿no? ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? México es un país como América Latina, profundamente dividido social, económica, culturalmente y políticamente. A pesar de los esfuerzos que se han hecho, particularmente desde el gobierno del presidente López Obrador y el de ahora, de la presidenta Sheinbaum, seguimos siendo un país donde pocos tienen muchísimo y muchos tienen bastante poco. Claro, si nos comparamos con Haití o con Bolivia, ¿no? O en Argentina. Los argentinos vivían bien hasta hace no mucho tiempo. Pero ahora con el señor Milei y con todas las cosas que han pasado, van a estar parecidos a México. Ustedes van a las calles de Buenos Aires y ven a gente buscando comida en los botes de basura. Mucha gente vive en las calles. Algo que cuando yo conocí en la Argentina, en Buenos Aires, en 1961, no existía. No existía. Bueno, entonces esto va a pasar. Esto va a ocurrir. No es, claro, pueden pasar accidentes, ¿no? Graves que transformen eso, ¿no? Y creo que aquí pensando los que estamos tenemos la necesidad, incluidos por supuesto los más jóvenes. Miren, la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París es la garantía, tarde o temprano, de una catástrofe ambiental. El Acuerdo de París establecía que al 2050 teníamos que ser carbono neutrales, ¿no? Lo que emitíamos lo asimilábamos. Y para eso había que tomar una serie de medidas vinculantes a los gobiernos. Los Estados Unidos es para no que la temperatura media de la atmósfera no subiera más de 1.5%, más de 1.5 grados. Eso ya pasó. Pero con la salida de los Estados Unidos, que es el mayor contaminante junto con China, de emisores de gases de efecto invernadero, CO2 equivalente, ¿no? Abrimos todos los pozos petroleros que se puedan, ¿no? Todos los que se retirar todas las restricciones ambientales. Pero lo peor no solo eso, no solo es eso, sino que hay muchos que dicen, sí, Trump tiene razón, y hay que hacerle como él, ¿no? Miren, el Ecuador tiene un parque nacional, se llama Yasuní. Es un lugar extraordinario, es una selva. Y todos los ecuatorianos y los no ecuatorianos saben que debajo de ahí, de donde está el Yasuní, hay cientos y millones de barriles de petróleo. En una de las elecciones, creo que en las últimas dos, se hizo un referéndum cuando hubo elecciones presidenciales y los ecuatorianos decidieron no explotar el Yasuní. Dejar el petróleo allá abajo. Por las consecuencias que trae, ¿no? El petróleo es altamente contaminante, no solo a la atmósfera, a la tierra, ¿no? Como lo es la minería. No hay minería sustentable, eso es una mentira, es un mito, ¿no? Es un mito que los científicos occidentales mineros dicen, sí podemos limpiar el agua. Recordan ustedes América Latina, hay un libro sobre la minería mexicana, que además los que la hicieron le tuvieron que omitir sus nombres porque el peligro que corrían sus vidas, ¿no? Está editado por la doctora Leticia Merino, publicado por la UNAM, para que vean ustedes qué está pasando con la minería y sus efectos ambientales, ¿no? Pero bueno, esto va a pasar.
esto va a pasar y qué vamos a hacer. Por eso esta red no solamente, como decía Jesús Carlos, es una alegría, ¿no? Yo digo que es clave, es total, ¿no? Muy importante. Y no solo eso, sino obedecer propuestas, ¿no? Y luchar por ellas. Yo digo algo que a veces asusta, a mí no ya me asusta, pero no sé, de repente puede ser que sí. Los académicos tenemos que hacer política. No partidaria. No partidaria. Que cada quien tenga las preferencias partidarias que quiera. Pero estudiar la vejez y sus consecuencias culturales, económicas, sociales, es un acto político. Es una responsabilidad. Lo poli quiere decir lo de todos. Y si la mayoría van a ser los adultos mayores, pues para hacer política estudiando el envejecimiento y la gerontología. O sea, los universitarios tenemos que meter los problemas de la sociedad aquí, a la universidad, para estudiarlos, para conocerlos, para dialogar con los actores. Debo decirles, yo he rancheado, como dicen los mexicanos, América Latina y el Caribe, en este trabajo que tengo. He ido por muchos lados. Y a veces hay muchos universitarios que no saben nada de lo que está pasando. Nada. O muy poco. Somos científicos de libros y artículos. No está mal, pero no es suficiente. ¿No? Bueno, adelante. Bueno, esto es algo que quería yo mostrarles. Son varios países de América Latina y el Caribe, y México, como ven ustedes, en este periodo de 2010-2024 está en el 12.2%, pero hay otros países con mayor población, Chile, Cuba, hay muchos, entre otras cosas porque la migración ha pasado, muchos jóvenes cubanos se han ido de Cuba, ¿no? Esto ha pasado. Pero miren Puerto Rico, ¿no? Miren el Uruguay, el profesor aquí está, que es uruguayo, ¿no? En fin, hay países, Costa Rica también, ¿no? Colombia, Chile, Brasil, la Argentina. O sea, como ustedes ven el panorama en general, es de envejecimiento. Así, grosso modo, podemos tener certeza de que la población, esa es su trayectoria, ¿no? ¿Cómo la va a transitar? ¿Cómo va a transitar ese proceso? Eso es lo que tenemos que, en todo caso, investigar y especular un poco, ¿no? En el buen sentido, en el noble sentido del término, ¿no? Especular qué va a pasar y qué vamos a hacer. Adelante, por favor. Bueno, pero como ya se decía también a la mañana, miren, yo les puedo asegurar que a 2 kilómetros de aquí se vive una realidad completamente distinta de lo que estamos, de este barrio, en la ciudad de Tuxtla. ¿Cuál es el barrio más pobre de Tuxtla? Bueno, dígame uno. Patria Nueva. ¿Patria Nueva? Bueno, Patria Nueva. ¿Cómo viven los adultos mayores en Patria Nueva? ¿Y de cómo viven los que viven en este barrio? ¿O los del barrio de sus casas de ustedes? ¿Dónde se ven? ¿Dónde diferencias? Ya no digamos los que viven en la selva, o los que viven en la costa, o los que viven en el altiplano, o los que son indígenas, o los que no lo son, o los que son mujeres, o los que son hombres. Los territorios son heterogéneos, tremendamente heterogéneos. Y cuando hablamos de territorio, no solo hablamos de que en un lugar hay montañas, en otros no, y en otros hay pinos, y en otros hay árboles y hay más mangos, y demás. No, el asunto es que unos son pobres y otros son ricos, ¿no? Unos tienen ciertas creencias culturales, otros no las tienen.
Hay muchas diferencias. Y eso es algo, como se dijo bien en la mañana, ustedes, que están estudiando para ser médicos, no pueden decir, no, eso no existe. No. Uno de los problemas que tiene la ciencia occidental es que piensa linealmente. ¿No? Los mayas piensan circularmente y en espiral. ¿Y qué significa pensar circularmente? Más inclusión de cosas, ¿no? Si doy la vuelta, que si me sigo de frente. Entonces, ustedes como médicos tienen que saber esto. Tienen que hacer política. Otra vez. Tienen que saber de ciencia política, tienen que saber de sociología, tienen que saber de antropología, ¿no? De filosofía, de historia. Cuando van ustedes, hablan con un enfermo, él o ella, ¿no? Hay que preguntarle, ¿dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Cómo come? ¿Cómo viste? Muchas cosas. Bueno, entonces esta parte es una parte también muy importante y por eso otra vez aquí esta red es fundamental. Adelante. Fíjense, el asunto de la vejez tiene que ver con un tema de dependencia, ¿no? Los adultos mayores, bueno, cuando yo hablé de las pensiones, hay muchos que no tienen pensión. Es un mito, ¿no? Es como ciencia ficción, ¿no? Tienen pensión. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Inglaterra, ocurrió el famoso asunto de África, una hambruna famosa, profesor, ayúdeme, ¿cómo se llama? De un país que ya no existe, que es donde está Bangladesh, una cosa así. Y hubo un gran concierto en Wembley, para salvar a estos hambrientos, ¿no? Y yo vi ahí ¿cómo se llama? Famoso cantante, vi a Madonna, vi a Paul McCartney, ¿no? En el antiguo estadio Wembley, ya el nuevo no, porque el viejo lo tiraron, hicieron uno nuevo, ¿no? Viajaron de los Estados Unidos, Phil Collins, ¿no? Cuando todavía existía el Concorde y cruzaban el Atlántico en 3 horas, una cosa así, ¿no? Bueno, lo interesante fue que la BBC, que es la cadena televisiva más importante de Inglaterra y probablemente del mundo, una de las más importantes del mundo, salió a las calles a preguntarle a las personas que qué pensaban de la hambruna que estaba ocurriendo ahí, en África, motivo del concierto. Y muchas señoras, yo me acuerdo de algunas señoras decían, es que yo no sé qué hacen con su seguro social. O sea, preguntarle, pensar eso en África, ¿no? Era una burla. ¿Eso es seguro social en África? América Latina no es el área más pobre del mundo, pero sí la más desigual. La más pobre del mundo y pareja, o muy pareja, es África, ¿no? Esa sí es muy pobre y casi todos son pobres, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, pero el tema aquí es ¿no? ¿Cómo van a ser mantenidas? Lo que yo decía. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a alimentar a aquellos que ya no trabajan o que ya no pueden trabajar, que ya no tienen la fuerza, ya, en fin, ya no tienen capacidad de hacerlo? ¿Y quién los va a mantener? ¿Quién los va a mantener? Otra vez, por eso los migrantes, ¿no? Mandan una cantidad de plata brutal. ¿Para qué? Para mantener. Por eso ahora esto de esta política que hay de política social de pensión universal, cosa que me parece muy adecuada, ¿no? Universal, ¿no? Habrá que subirla, claro, habrá que subir, pero uno de los valores, uno de los atributos buenos que tiene es que es universal. Carlos Slim tiene derecho a ella, ¿no? A todos, porque saben, hay una cosa. En el pasado, por ejemplo, cuando empezó todo el programa de solidaridad con Carlos Salinas de Gortari,
cuando era presidente, se hablaba de que se focalizaba. Saber cuánto gana exactamente cada quien es dificilísimo. No, nosotros no sabemos cuánto gana Carlos Slim. Nadie lo va a saber. Nadie. Entonces mejor decir, todos los que tengan 60 años o más o 65 años o más tienen derecho. ¿No? ¿Cómo financiamos eso? Por los impuestos. Ahí sí podemos saber. O podemos saber mejor cuánto gasta el profesor cuando va a un restaurante o cuando va a una tienda, ¿no? Claro, sigue habiendo mucha evasión en impuestos, pero es mucho mejor, vía impositiva, es decir, los que ganan más, pagan más. Y esos financian a esos de 60 años. Y los que ganan menos, pues pagan menos, pero contribuyen también, ¿no? Bueno, entonces ese es un tema también. Pero la tasa de dependencia, fíjense, es alta y está creciendo. Otra vez, otro tema importante. No es solo un tema de salud, no es solo un tema ambiental, es un problema económico, ¿no? Y los problemas económicos tienen que ver con el medio ambiente. Y los problemas económicos tienen que ver con esto que nos está pasando, con lo político. Ya nos pusieron 25% de aranceles. Eso va a despedir a mucha gente, ya no va a tener dinero. ¿Cómo? Y si tiene a un padre o una madre ya ancianos, ¿cómo los va a dar de comer? Probablemente va a decir, pues yo me voy con el señor Mencho, ¿no? Y por ahí, pues sí. En fin, es compleja la ecuación, ¿no? Es complicada la cosa. Otra vez, importante esta red para estudiarse. Adelante, ya voy a terminar. Bueno, no voy a mostrarles esto, dejo la presentación para, sí, sigamos, por favor, ya para no. Bueno, la esperanza de vida, lo que yo decía, ya tenemos 75 años, ¿no? La gente vive ya bastante, claro, los promedios siempre no son ponderados, además son aritméticos, ¿no? Y claro, hay mucha gente por abajo y por arriba de estas cosas, ¿no? Probablemente más por debajo que por arriba, ¿no? Depende. Adelante. Bueno, esto que yo decía, ¿no? La calidad de vida. Esto también ha cambiado. Ha cambiado, pero también están las paradojas, estamos regresando, ¿no? Parece que con el señor Trump parece que estamos regresando a la edad de piedra, ¿no? La ciencia no existe, no sirve la ciencia. Yo no quiero nada del señor Trump, lo digo y no me da pena decirlo, pero hay una cosa que sí es importante. No hay que creernos todo lo que aprendemos en la universidad. En la universidad se saben muchas cosas, pero afuera también se saben muchas cosas. Hay que practicar la simultaneidad epistémica o la multimodalidad epistémica, ¿no? Porque la ciencia ha hecho cosas muy buenas, pero también ha hecho cosas muy malas. Si ustedes van a los Estados Unidos, a la ciudad de Washington, visiten, le mencionaba creo que el profesor, un museo que hizo Barack Obama sobre la afroamericanidad. Y hay un letrero que dice, si queremos hablar de ciencia y tecnología, tenemos que empezar por hablar por las personas que fueron subyugadas y explotadas por la ciencia. La ciencia nunca es neutral. Nunca es neutral. Ese es un mito. Ese es otro mito que nos han metido en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, en la medicina, si uno está enfermo en la garganta, hay que ir a ver al otorrinolaringólogo, ¿no? Y si uno está enfermo en el estómago, hay que ir a ver al gastroenterólogo. Y si uno tiene problemas con los riñones, hay que ir al urólogo, ¿no? Hay que visitar a 10 o 20 médicos para mantenerse bien. Todo lo que eso cuesta, ¿no? En la medicina pública o privada, ¿no? La que ustedes quieran. Y se los digo por experiencia personal. Bueno, entonces esas cosas. ¿Y cómo está el asunto de la protección social?
Fíjense en el caso de México, ¿no? Y ahí hay distintas cuestiones, ¿no? El índice de producción, cobertura de pensiones, en fin. Y México, en la parte del índice de servicios de salud, tiene pues un porcentaje que es bajo, ¿no? Es bajo. No es tan bajo como en otros lugares, ¿no? Vean ustedes en el caso, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? En fin, o de Guyana, de donde se diga Haití, ¿no? En Haití no se imaginan, no se imaginan lo que es eso. No han vivido ustedes nunca eso. Yo la viví cuando me atreví a ir a Puerto Príncipe por tratar de ayudar a los universitarios haitianos, ¿no? Es una cosa de verdad horrenda, inimaginable. Pero bueno, adelante. Bueno, ¿y cómo está la protección? ¿No? Como decía, en México estamos, digamos, como los Pumas a media tabla, ¿no? Yo le voy a los Pumas, y mis Pumas pues van a media tabla, ¿no? No están muy abajo, no están muy arriba, pero no ganan el campeonato, ¿no? Eso es lo importante. Adelante, por favor. Y el gasto público en pensiones como producto del PIB, ¿no? Los colombianos gastan bastante. Igual en Costa Rica. Eso en Costa Rica está cambiando. Otra vez por los cuestiones políticos, ¿no? Tienen un presidente tremendamente conservador que lo que piensa es que lo primero que es que el Estado tiene que gastar menos. Y cuando deciden eso, ¿contra quién van? ¿Contra qué van? Tres cosas muy claras: la salud, la educación y la cultura. Contra eso, cuchillo, ¿no? Y México, 3.1%. Falta. Qué bueno que se hayan hecho las cosas que se han hecho. Falta mucho más, ¿no? Pero además el problema no solamente es el dinero, o sea, hay una complicación ahí, ¿no? Hay una discusión ahí. Y lo digo otra vez en el buen sentido del término, ¿no? Adelante. Y la tasa de empleo por grupo etario, ¿no? Pues por supuesto, los que tienen mayor de 65 años, pues claro, las empresas quieren sangre joven, ¿no? Talento joven, ya. Ese es otro problema, pero ustedes vayan y hablen con las comunidades, vayan a hablar con los centales, los solciles, los ojalabales, los oques, por hablar de Chiapas, ¿no? Saben cosas. Los ancianos saben cosas. Los abuelos, como les llaman, o los caracterizados, como les llaman los oaxaqueños. Adelante. Y por tipo de ingreso, ¿no? Fíjense ustedes, en el caso de las mujeres, ¿no? De 60 a 80 años por tipo de ingreso, o sea, las que no laboran son el 54%. No tienen ingreso. No tienen ingreso. Entre los 60 y los 80 años viven a expensas generalmente de los maridos o de la familia, ¿no? Porque cada vez es también más frecuente que hoy la gente no se casa una sola vez, por lo menos 2 o 3, ¿no? Ya esa cosa que también nos enseñaron de nuestros padres, ¿no? Que juntos hasta que la muerte nos separe, eso también ya no es verdad, ¿no? Ya no es verdad. Y no hay que verlo como algo negativo, ¿no? O per se negativo, depende, ¿no? Mujeres que son sometidas a base de golpes, violencia de todo tipo y demás, ¿para qué se quedan con el tipo, no? Mejor que o solas o mejor con alguien que las trate con respeto y con dignidad. Pero esa es la situación también. Hay muchas mujeres ancianas o adultas mayores, como que ancianos suena hasta medio peyorativo, adultas mayores que no tienen dinero. Ese es otro problema también importante. ¿Qué hacemos ahí? Adelante. Bueno,
¿Qué cosas habría que considerar como propuesta, ¿no? Para la red y para todos y todas? Independencia, capacidad de decisión, desarrollo personal y comunitario, trato justo, inserción. ¿Por qué no podemos pensar en que los adultos mayores pueden seguir contribuyendo? En algo pueden ser. Ya hay universidades de los adultos mayores. En México hay una. En Inglaterra hay otra. La madre de mi hijo asiste en Inglaterra a la Universidad de los Adultos Mayores y la pasa feliz. Cursos de historia, de arte, ¿no? Canto, etc., ¿no? Y los gobiernos tienen que involucrarse en esto, ¿no? Porque hoy padecemos en muchas partes del mundo y con la tendencia conservadora que está cada vez más predominante. Recuerdo que cuando hubo un huracán en la península de Yucatán y gobernaba el señor Fox, y fue a él a ver la zona de desastre, y una señora le dijo que estaba muy mal. ¿Sabe qué le dijo el señor Fox? Estamos rezando por usted. ¿No? Muchas gracias. Entonces, bueno. Entonces, estas cosas son las... Adelante, por favor. Bueno, estas son algunas de las ideas, ¿no? que yo creo que desde mi humilde punto de vista creo que sería interesante explorar, ¿no? Discutir, analizar, ¿no? Y no tengamos temor. En la universidad hay que ser permanentemente impertinentes, ¿no? Otra vez en el noble sentido del término. Oiga, profesor, su punto de vista me parece interesante, pero ¿qué tal si lo ve desde este otro ángulo? O si lo ve desde arriba. Y el profesor Carlos dice, no, mejor desde abajo, o desde el lado izquierdo, ¿no? O desde el lado derecho, desde la profesora, lo que sea, ¿no? O todo junto, ¿no? Bueno, no hay peor cosa. Y esto, mensaje particularmente a los jóvenes. No hay peor cosa que aceptarlo todo per se. Esto se dice, está bien. Vamos a investigar, ¿no? Vamos a conocer. Hay distintos puntos de vista sobre los problemas. No hay un solo punto de vista. Y para poder opinar, hay que ser cultos. Cultos no en el petulante sentido del término, de que yo lo sé todo. Culto en el sentido de que conozco lo que hay acerca de estos problemas. En ese sentido. Pues, muchas gracias. Perdón, si alguien tiene algún comentario, y solo acepto preguntas fáciles, ¿eh? Las difíciles, esas pregúntaselas al profesor Carlos, a mí no. No, pero si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, profesora, por favor. Bueno, sí es un comentario. Primero agradecerle que la excelente ponencia y todo el conocimiento que usted tiene. Me gustaría hacer este comentario porque sé que usted también es un ponente nacional, internacional y que no me gustaría que se llevara la imagen de gerontología, porque ahorita decía médicos. Y nosotros, esta es una carrera, gerontología, que no es medicina, no son médicos que están formándose como geriatra, ¿no? Como el especialista. Se están formando en el conocimiento del envejecimiento desde que nacemos, porque es desde donde empieza el envejecimiento. Entonces somos pocos los estados que tienen este tipo de carrera, que no es medicina, sino abarca todo lo biológico, lo psicológico y lo social, ¿no? Y todo esto que usted ahorita nos comentaba, pues es prácticamente lo que vemos y precisamente este tema ha sido muy, muy interesante y creo de mucho provecho para todos. Pero más que nada mi comentario era ese, ¿no? O sea, gerontología no es medicina, implica mucho más y precisamente creo que por eso son profesionales que considero vamos a exportar. Hay países como Alemania
y muchos más, ¿no? donde se requieren ese tipo de profesionales. Entonces, agradecerle y nada más ese comentario, ¿no? como para aclararlo. Muchísimas gracias. Bueno, mi respuesta es bravo. Qué bueno, magnífico. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario o tener alguna pregunta? La profesora, por favor. Perdón, ahí atrás el joven. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias, doctor, por contar con su participación. Creo que fue un tema muy importante, interesante para la comunidad gerontológica. Fíjese que me dio una gran duda en el sentido de las perspectivas de envejecimiento que existen en el continente europeo y el continente americano, latinoamericano, perdón. Por ahí escuché un comentario del presidente anterior de que el sistema de salud estaba como Dinamarca, ¿no? O que incluso que estamos teniendo estas mejoras. Pero la pregunta esencial sería, ¿usted qué aspectos considera que podríamos mejorar en Latinoamérica, en México, para poder llegar a estas perspectivas de envejecimientos, a estas miradas que tienen en el continente europeo? Tomando en cuenta de que los principales modelos de envejecimiento han sido y se han originado de allá. Pues. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo que hacer todavía, pero esencialmente en materia de salud, ¿qué considera que podemos mejorar como gerontólogos nuestro papel? ¿Y qué considera que debe de mejorar el Estado? Gracias. Bueno, es una pregunta larga, no de responder, pero yo diría, obviamente, Europa, yo viví en Inglaterra 9 años estudiando, mi maestría y mi doctorado y luego un postdoctorado que hice ahí. Y particularmente cuando estaba yo haciendo mi maestría, que infelizmente empezaba a gobernar la emérita señora Thatcher, que destruyó el sistema de salud, o le dio golpes muy fuertes, ¿no? Era la universalidad del sistema, ¿no? Integrado además. En México, infelizmente, tenemos un sistema de salud departamentalizado, ¿no? Está el Seguro Social, está el ISSSTE, está la Secretaría de Salud, está el IMSS Bienestar ahora, ¿no? Y eso complica por la parte de salud, ¿no? Por la parte de atención a la salud. Entonces, eso es una lección interesante, ¿no? Que yo creo que habría que tomar en cuenta. Otra es la educación de los médicos y ustedes los gerontólogos. Miren, en una ocasión estaba yo en la ciudad de La Habana con el rector de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Cuba tiene Universidad de Ciencias Médicas en todo el país, pero obviamente la más importante es la de La Habana. Y le pregunté al rector, un hombre extraordinario ya fallecido infelizmente, un médico forense, pero un hombre realmente extraordinario, Jorge González se llamaba. Le pregunté al rector, ¿de qué tamaño es el campus de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana? Me dijo, del tamaño de la ciudad de La Habana. De ese tamaño es el campus. Sí, claro. Porque los jóvenes, ellos y ellas, que están estudiando, están en los policlínicos. Claro, tomaron las clases básicas para saber dónde está el hígado, el corazón y demás, ¿no? Las clases de anatomía fundamentales. Pero desde que estaban ya, desde muy jovencitos, desde muy iniciales en la carrera, estaban hablando con los pacientes, ¿no? Preguntándoles cosas, tocándolos, oyéndoles el corazón, los pulmones, ¿no? Viendo dónde estaban ubicadas estas personas. Eso. Hay que salir de la universidad. Hay que estar en la universidad, pero hay que salir de la universidad.
No hay que quedarnos en esta torre de marfil, ¿no? Donde de repente nos creemos todo, ¿no? De verdad. Entonces, eso es una cosa que hay que hacer. Yo diría que hoy una cosa que tiene que transformarse en la educación superior, yo le pondría 60%, hay que ver eso con calma, ¿no? Pero 60% en la calle, por decirlo así, o fuera de la universidad, y 40%. Porque ¿quién inventó que solamente se puede aprender en un lugar de 4 paredes? Alguien lo inventó, en la época de Napoleón probablemente, ¿no? Pero no es cierto eso. Eso no es cierto. Hay que ir a... Bueno, eso es una parte. La otra, hay una parte también que me parece que hay que no perder la identidad. Creo que el profesor Carlos habló de eso. Una identidad latinoamericana. Y les voy a decir un caso, miren. Hoy tenemos dietas transnacionales. Incluyendo el tamal de chipilín, ¿eh? El de chipilín lo pueden comer en Nueva York. Estoy seguro. O en Chicago. Y el tamal de chipilín es muy bueno y muy alimenticio. Pero las hamburguesas de McDonald's son una porquería. ¿No? Tenemos dietas transnacionales. Se acabaron las dietas culturalmente establecidas, ¿no? Que en muchos casos garantizaban salud. En el año 71 yo, como les decía, hice un viaje, me puse una mochila al hombro y recorrí toda América Latina. En el Amazonas, en el río Amazonas, en la parte brasileña, había anuncios de Coca-Cola. En el año 71, ustedes estaban dando vueltas por el universo, en algún lado, ¿no? Imagínense. Entonces, esa parte también. Por eso se hablaba de decolonizar el conocimiento, decolonizar el estudio del envejecimiento, ¿no? Hay que recuperar, miren, para que realmente tengamos sustentabilidad ambiental, los que saben, han dicho, es una propuesta, que todos tenemos que ser veganos. Todos tendríamos que ser, no comer carne, pues, vegetarianos, no veganos, vegetarianos. Para que realmente la emisión de gases de efecto invernadero caiga, ¿no? Vayan ustedes a Patria Nueva y díganle al que vive ahí, oiga, no coma carne, porque el clima va a subir, la temperatura va a subir y... es decir, que regreses a la NACH y sigue estudiando, ¿no? Fíjense qué problema, ¿no? O sea, es una necesidad. Ciertamente, los más ricos son los que más contaminan. Son los que comen más carne, son los que toman más vino, son los que toman muchas cosas que contaminan, ¿no? Los pobres contaminan menos, contaminan también, porque comen mal, ¿no? Pero imagínense, el asunto de comer carne, roja sobre todo, ¿no? Esas carnes rojas, es altamente contaminante. Díganle a un pobre en México que no coma carne. Cuando si ustedes le dan dinero para eso y lo invitan a comer, se siente que pide un bistec o un filete o lo que va, roja, ¿no? Claro. Fíjense qué problema. ¿Cómo ustedes tienen que ser conscientes de eso también? Eso sería un problema de la economía política, ¿no? Como nosotros lo entendemos los economistas, ¿no? Por ese tema de, como yo decía hace un rato, el envejecimiento es muy heterogéneo. Hay viejos o ancianos o adultos mayores ricos, otros de la clase media como nosotros, y otros pobres y otros muy pobres. Y unos son mayas, otros son zapotecos, otros son rarámuris, mestizos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé si respondí un poquito esta inquietud, pero creo que por ahí habría que buscar algunas cosas. Bueno,
Creo que ya me pasé mucho del tiempo, mejor lo cerramos aquí y seguimos conversando. Gracias. Doc, déjeme entregarle la constancia por la conferencia, pues tan amena, ¿verdad? Porque escucharlo es un gusto. El panorama del envejecimiento en América Latina realmente ha sido una ponencia excelente. Y bueno, y pues en lugar de nuestro señor rector, me hago presente para entregarle su constancia. Muchas gracias, doctor.